Algunas familias, como ya lo decía antes, con algunos todavía con algunas secuelas del año pasado. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, le vamos a dar lectura y veamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice su palabra. Si ya lo tienen, me regalan un fuerte amén. Amén. Dice su palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, queremos darte a ti, Señor, la gloria y la honra. Queremos, Señor, que hables a nuestro corazón y queremos que tu palabra llegue a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios está con los que le obedecen. En esta carta, en la historia de Roma, aquí estamos contemplando prácticamente una carta del apóstol San Pablo a los cristianos que están en Roma. Los cristianos, los creyentes que están en Roma, están enfrentando una situación difícil. Los cristianos de Roma están prácticamente enfrentando una persecución y una forma de asesinar a los cristianos. Literalmente ellos están padeciendo algo muy difícil. En esta historia, en esta carta, recordando lo que sucedía en aquellos tiempos, parece ser que esta carta que escribe el apóstol Pablo es una de las cartas que se escribe después de que Jesucristo parte, después de 50 años después de su partida. Entonces, aproximadamente las fechas cuando el Coliseo romano se hizo son unas fechas aproximadas que se hace el Coliseo allí en Roma. El Coliseo romano era un recinto de espectáculos en donde gladiadores se enfrentaban con gladiadores a pelear a muerte, gladiadores contra animales. Entonces, con un poquito de historia, se conoce que ese lugar después se hizo en la persecución de los cristianos. Allá en Roma se usó como un espectáculo para que los leones devoraran a los cristianos de aquella época. En esta carta, en los tiempos,
No sé si fue lo que coincida con la carta de Pablo a los romanos, pero es algo de lo que Pablo quiere animar a los cristianos de aquella época. Ellos están experimentando literalmente un asesinato, están asesinando a puro creyente. Cuando llega por primera vez el Evangelio a Roma, ellos están creyendo en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. En aquel tiempo es a César o al César al que se le debería de rendir eso, ¿no? Que César es como Dios allá en Roma. Entonces, cuando llega el Evangelio a Roma y muchos empiezan a convertir al cristianismo, empiezan a declarar que Cristo es su Señor, ya no César. Entonces César se enoja y manda a perseguir a los cristianos. Y César se enoja tanto que él dice: si no me van a reconocer a mí como César, como su Señor, entonces mátenlos. Entonces había muchos creyentes, muchos cristianos que estaban siendo perseguidos. Y en esta parte de la carta a los romanos, el apóstol Pablo quiere ir a Roma. En el libro de los Hechos narra la historia de cómo llega Pablo a Roma. Incluso él llega como un prisionero a Roma. Él llega encadenado para precisamente comparecer ante lo que fue un concilio. Y él escribe esta carta a los romanos. Y escribe de alguna manera haciendo una pregunta que se encuentra en el verso 31. Una pregunta que nos hace pensar a los cristianos de aquella época. Y él les dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué se refería Pablo? A la persecución. O sea, ¿qué van a decir cristianos que los están persiguiendo? ¿Cuáles serían las frases más comunes hoy en día cuando un cristiano pasa por problemas difíciles? Las expresiones más comunes que cuando un cristiano enfrenta problemas a veces son: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Las expresiones son: si verdaderamente Dios existiera, ¿por qué permite tanta violencia o tanta maldad? Y Pablo en el verso 31 hace esta pregunta a los cristianos de Roma y les dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué van a decir ustedes? Y los cristianos de aquella época pues veían que literalmente estaban siendo perseguidos para ser asesinados. Estaban siendo perseguidos, y no solamente perseguidos, ¿verdad?, sino que calumniaban su fe, difamaban su fe. Entonces era una manera de verdad de enfrentar el cristianismo en aquella época difícil, muy difícil. Hoy COVID-19 le pegó a muchos, a cristianos y a no cristianos. Agarró pareja. Pero dentro de todo esto, estando yo en algunos grupos de pastores, de cristianos, por ejemplo, escucho que falleció X pastor. El pastor tal falleció, el pastor X falleció, el cristiano tal falleció. Y a veces uno pensaría que si Dios está con nosotros, ya no nos va a pasar nada, ya no tendremos problemas. Pero pensemos un poquito que si Dios está con nosotros, y Pablo aquí intenta animar a los creyentes que están en Roma, como a los creyentes de esta época. Pablo les dice ahí en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros?
Y precisamente si una enfermedad o un virus le pegó a alguien, de alguna manera ha golpeado a muchas familias, a muchas, económicamente también, no solamente a través de la enfermedad, sino económicamente. Entonces, ¿qué expresión diríamos por lo que se está viviendo, experimentando? Porque si vamos a enfrentar un año nuevo con secuelas del año pasado, porque uno está pensando, bueno, ya se acabó el 2020 y qué bueno que llegó el 2021 y ya se acabó eso. No, quizás solamente sea el inicio. Pero necesitamos decir feliz año, que te vaya bien. Necesitamos decir eso, porque cuando nosotros iniciamos el 2020, la iglesia creció. La iglesia se multiplicó. Creció en Huehuetoca, creció en Ojo de Agua y creció aquí. Entonces la iglesia está creciendo porque los cristianos cobraron más ánimo. Hace poco platicaba con el hermano que está encargado allá en Huehuetoca, y las noticias no son muy favorables, lo que se oye, porque están cerrando las iglesias allá porque se están muriendo los pastores. Y entonces cerraron las iglesias porque estaban congregándose. Y veo que aquí el apóstol Pablo está animando a los cristianos de Roma que están siendo perseguidos, y él les dice, bueno, ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? No pierda por favor esta cita bíblica de Romanos, y quiero que me acompañe al Salmo capítulo 3. No es muy difícil de encontrar Salmo, solamente cierra su Biblia, le habla en medio y ahí va a encontrar Salmo rápidamente. Salmo capítulo 3. Salmo está en medio de las escrituras, no hay pierde. Capítulo 3. Regala una mesa y lo encuentra. Dice el Salmo 3, verso 1. Este salmo lo escribe David, el rey David. Y vea lo que escribe él. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. ¿Qué está diciendo David aquí? ¿Qué está diciendo? Que tiene adversarios y que se han multiplicado. Si el rey David era un siervo de Dios, el rey David era conocido conforme al corazón de Jehová. Sí. ¿Cómo era posible? Es que si estoy con Dios se acaban los problemas. No. Si estamos con Dios, Él nos ayuda a enfrentar los problemas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con los que le obedecen. Amén. Dios se ha mostrado fiel. Amén. Dios se ha mostrado fiel. Y vemos en este salmo que el rey David está diciendo: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Y vea, muchos, dice, son los que se levantan contra mí. ¿Cuántos? Muchos. Tenía enemigos, lo andaba persiguiendo el rey Saúl. ¿Sabe para qué? Para matarlo. No lo andaba persiguiendo para coronarlo, no lo andaba persiguiendo para darle un premio, lo andaba persiguiendo para matarlo. Y
David dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Dios no va a salvar. Ahora sí, David no se escapa, lo vamos a matar. Las expresiones de sus enemigos eran: vamos a asesinar a David, aunque se esconda con Dios, no lo va a rescatar, ni Dios lo va a salvar. Y él está expresando esto, pero no se acobardaba David. No decía: ay, ahora tengo muchos enemigos, ya mejor me alejo de Dios, porque cada vez de que me comprometo a las cosas de Dios, ahora tengo más problemas. ¿Sabe qué decía el rey David? Mira lo que dice el verso 3. El rey David le expresaba: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. No era el desánimo. Él veía a sus enemigos y sus enemigos buscaban para asesinarlo. Sus enemigos estaban en busca de asesinar al rey David. Si usted lee la historia del rey David, usted comprenderá este salmo. ¿Por qué? Porque no solamente lo persiguió el rey Saúl, lo perseguían los filisteos, lo perseguía hasta su hijo Absalón para matarlo. Y qué interesante, el rey David no se atemorizaba, no se acobardaba y no decía: no, ya mejor no sigo a Jehová, esto es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque solamente los que creen en Jehová son valientes. Son valientes y se aferran a seguir más a Dios a pesar de sus problemas. Y se va a enfrentar este año 2021. Lo tiene que enfrentar con mucha valentía. No es alejarse ahora, sino es ahora más que nunca agarrarse de Dios con uñas y dientes. ¿Cuál es la expresión de David? Cuando él tiene multitud de adversarios, cuando muchos se levantan contra él y lo quieren asesinar. ¿Por qué lo querían asesinar? ¿Por guapo? ¿Por qué lo querían asesinar? Porque era un fiel servidor de Dios. ¿Por qué querían asesinar a los cristianos de Roma? ¿Por qué? Porque se habían negado en contra de César. Porque iban en contra de César. Porque eran unos cristianos rebeldes en contra de su gobierno tirano. ¿Están comprendiendo? Amén. Cristianos que adoraban a Jesucristo. Y este salmo nos está mostrando que el rey David, él estaba diciendo: mas tú, Jehová, tú eres mi escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, tú eres el que levantas mi cabeza. ¿Por qué? Porque hay una convicción, hay una seguridad. Por eso Pablo, él escribe a los cristianos que están en Roma y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú conoces a Dios, no le tienes miedo a nada. Amén. Ni a la misma muerte. Amén. Porque tienes una convicción de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Por eso cuando un cristiano ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, sigue adelante, no se acobarda, no va para atrás, sino hacia adelante. En el mismo Salmo, más adelante en el libro de los Salmos, nos muestra la forma, la característica igual del rey David en el Salmo 34. Salmo 34. En medio de un problema, en medio de una situación difícil, aún así, y es un salmo que también escribe el rey David, y él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjese, aún a pesar de los problemas o las circunstancias difíciles, el rey David decía:
yo no voy a dejar de adorar y glorificar el nombre de Dios. Voy a seguir exaltándolo. Dice el verso 2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Si nosotros en medio de un problema nos acobardamos, ¿qué tipo de cristianos seremos? Imagínense, ellos creían en Dios. Dios no es un Dios variante que antes defendía a sus guerreros y ahora ya no los defiende. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento, el mismo del Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Si usted cree en Dios, Dios hará grandes y maravillosas cosas. Amén. Por eso el rey David sabía esto. Y dice el versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque en vez de buscar al Señor de todo corazón, tristemente mucho cristiano desiste y prefiere irse. Se acobarda, muchos cristianos se acobardan. Entonces mucho cristiano decide regresar al mundo, porque tiene problemas, porque le está yendo mal, porque hay un coronavirus, porque hay algo malo. Miren, coronavirus agarró parejo, pero va a llegar un momento en que no va a ser un coronavirus, no va a ser un virus, no va a ser algo así, sino que va a haber una persecución exclusiva para los cristianos. Es triste y lamentable, pero va a suceder. Si al gobierno se aloca, él podría decidir hoy: ¿saben qué? Vamos a hacer una sola religión. Esta va a ser la religión establecida, y quiera seguirla que la siga, y que no, así sería automático. Así de fácil, así de rápido. Y las personas que quieran seguir a Cristo Jesús lo van a seguir fielmente hasta la muerte. Amén. Por eso cuando el rey David escribe esto, él dice en verso 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso una persona cuando tiene problemas, lo primero que debería de hacer es buscar al Señor. Amén. Cuando una persona está siendo perseguida por un problema, lo primero que debería de hacer es acercarse a Dios, no huir de Dios, buscar al Señor. Dice este salmo, en verso 6, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Un rey, el joven David, que era siendo perseguido para ser asesinado, y él aprendía a buscar a Dios. Aprendía. Fue un gran guerrero. No murió joven, murió ya siendo anciano, lleno de días. Y su vida fue expuesta siempre. Hay cristianos que quieren morir mejor en vez de enfrentar un problema. Entonces quisieran huir como todo un cobarde, y no se puede hacer eso. Un cristiano se enfrenta al problema, a la dificultad, y gana y triunfa. Por eso Pablo le escribe a los de Roma y les dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, muchachos, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede hacer frente? Nadie. Eso no quiere decir, amados hermanos, no quiere decir de que Dios ahora está conmigo, no me voy a morir. Dios está conmigo, ahora no me voy a enfermar. No quiere decir eso. Vean lo que dice este salmo. El versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Por eso noten que siempre Dios estará defendiendo. Si usted está del lado de Dios, Dios está del lado de usted. Amén.
¿Comprende lo que digo? Amén. Si usted está del lado de Dios, Dios está de su lado. Lo va a defender. Lo va a defender. Por eso en la carta a los Romanos, regresemos por favor a Romanos capítulo 8 y vea cómo el apóstol Pablo expresa de una manera para animar a los creyentes de Roma. Y él les está diciendo en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le dice en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Punto número 2, una provisión segura. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué significa escatimar? ¿Qué es escatimar? ¿Qué es escatimar? Cuando una persona quiere darlo, pero lo limita, ¿no? O sea, quiere soltar el de a 500, pero dice, no, mejor no te lo suelto porque te lo gastas todo. No, y si te doy 1000 también te lo gastas todo, ¿no? Entonces escatima, ¿sí o no? Escatima. ¿Sí o no? Dios no escatima. No escatima. Usted le pide y Dios le da. Por eso la Biblia dice, el que no escatimó. Imagínese, si Dios no lo pensó y dijo, les voy a dar a mi hijo. Ahí está mi hijo. No lo escatimó, no lo dio por medida. Lo dio. Y el mismo texto dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué significa que nos dará todas las cosas? Todas las cosas. Porque si Él no escatima, y si Él en su palabra está reafirmando algo que nos convence a los creyentes de tener nuestra fe como un ancla segura en Él, no nos movemos para nada. ¿Por qué? Porque a pesar de cualquier problema que se venga, que se avecine 2021, 22, 23, hasta donde lleguemos, Dios siempre estará con nosotros. Amén. ¿Sabe que entonces es el Señor el que dice que nos dará también con Él todas las cosas? Porque es el apóstol Pablo el que está animando a la iglesia que está en Roma. Están siendo perseguidos para ser asesinados. Están siendo perseguidos porque no le agradó la idea a César que ahora llegara otro para que se le adorara. Entonces viene la persecución y hay 3 cosas aquí de las cuales el Señor nos da una provisión segura: salvación, sanidad y prosperidad. Dios proveyó la salvación al perdido. Ahí está la salvación. Dios da sanidad al enfermo. Y Dios da provisión al necesitado. Entonces, dice la Biblia que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si una persona se enferma, Dios provee de él la sanidad. Él la provee. Que si una persona pierde el trabajo, Dios provee de otro trabajo. Que si necesita económicamente, Dios provee la economía y Dios lo hace. Incluso dice que si usted pierde la vida, tiene la salvación segura. Por eso Él lo dio todo. Así es que todo esto tiene una solución. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted se llega a enfermar y todavía no es tiempo que parta con Él, entonces, y si lo ha dejado para el 2021, es porque Dios tiene algo preparado para usted. Amén. No lo dejó porque usted sea muy malo. Dios tiene algo para usted. Amén. Y si Dios lo ha dejado,
es precisamente porque Dios quiere que usted haga algo. Y si usted piensa de esta manera, que Dios ha sido bueno, sería bueno corresponderle a Dios. Amén. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, en redes sociales, con mis amigos, compañeros de ministerio, pastores, muchos pastores están partiendo con el Señor, están yéndose ya. Y también gente que no es cristiana se está yendo por medio del virus. O sea, no es que el virus haya, pues puro cristiano, no. Hay gente que no es creyente, no es cristiana y también está partiendo por medio de este virus. Pero cuando una persona tiene la fe y la seguridad de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, tiene la convicción de lo que dice este pasaje, que es Dios el que nos provee todo. ¿Por qué nos provee todo? El verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, ¿quién te acusa si es Dios el que te justifica? ¿Quién es el que te acusa? Dios es el que proveyó. Dios es el que proveyó el cordero para el holocausto, para el sacrificio. Él es el que te justifica. Él es el que te perdonó tus pecados. Él es el que te sanó. A Él sea la gloria. Amén. Por eso cuando nosotros vemos una seguridad eterna, no da miedo la muerte. ¿Por qué no da miedo la muerte? Porque la vemos precisamente como el paso para ir a casa. Amén. Y aquí el apóstol Pablo está animando a los cristianos en Roma, porque en Roma los estaban matando a puro cristiano. No podían trabajar. En las hojas de solicitud de empleo, hasta hay una parte donde dice: ¿qué religión profesan? ¿No? Y muchos todavía orgullosamente ponemos cristianos, ¿sí o no? Pero cuando venga una persecución para los cristianos, ¿qué religión profesan? ¿Qué va a poner? Cristiano. ¿Es usted cristiano o no? ¿Qué va a poner? Cristiano. Agárrenlo, es cristiano. Amén. No los veo muy convencidos. Ay, creo que me equivoqué de iglesia. Esperaba un tema motivacional. Este es. Amén. Porque si nosotros comprendemos, amados hermanos, fíjense, las frases del apóstol Pablo fueron: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces Pablo decía esas frases. Para mí, Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Hoy los cristianos no quieren decir eso. No quieren. Les da miedo decir. Hermano, grábese este texto que dice la palabra de Dios: para mí el morir es para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Grábeselo. Me cuesta mucho trabajo, pastor, grabarme ese texto. No puedo quedarme con somos más que vencedores. El cristiano de ahora, el cristiano moderno de hoy en día es de verdad a veces como si solamente fuera algo bonito nada más, y todo lo ven bonito. Y debemos de verlo real. La muerte es real, la enfermedad es real, el virus es real, las cosas son reales. Hay gente que está partiendo, hay gente que está muriendo, cristiana y no cristiana. ¿Sabe cuál es lo más triste? Que está muriendo gente sin Cristo. Gente sin Cristo. Mucha gente, con todo respeto lo digo, mucha gente dice: ay, se está muriendo tanta gente. No debería de darnos tristeza si muere un cristiano. Ay, gracias, hermano. Tú sí sabes.
Cuando un cristiano muere, ¿sabe dónde va? ¿Sabe dónde va? Al cielo. Y cuando una persona que no cree en Cristo como su Señor y Salvador, ¿sabe dónde va? Va al infierno. Es una eternidad en el infierno. Eso es lo alarmante. Por eso el cristiano debería de pensar. Si usted tiene familiares que no son creyentes, debería de compartirles de Cristo. Él dice en Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si usted es un escogido de Dios, Dios es el que lo justifica. 34, ¿quién es el que te condenará? El que condenará, ¿quién? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, no hay condena para aquel que está en Cristo. Dice su palabra, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo no deja de orar por nosotros, aun cuando los cristianos dejan de orar. De verdad que es triste, pero hay muchos cristianos que no oran. No oran. Mucho cristiano ora en su mente y cree que ora. No, amados, orar es orar. La palabra oración es la palabra expresiva. Amén. Eso es una oración. Una oración es algo expresivo. ¿Usted puede comunicarse con un ser humano telepáticamente? No. Tiene que usar una oración para comunicarse con la persona. Hasta los mudos tienen un lenguaje en señas. Todos nos expresamos de una forma verbal, facial, corporal, y estamos hablando constantemente. Esa es nuestra expresión. Entonces la oración que le hacemos a Dios tiene que ser expresiva. Amén. Y la Biblia dice que Jesucristo está intercediendo. Imagínense a Jesucristo intercediendo por sus hermanos, por sus hijos, diciendo: Señor, despierta en ellos un corazón que clamen a ti. Amén. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no oran. Se van a dormir sin orar, se levantan sin orar, comen incluso sin orar. Estoy pensando que ojalá y ustedes para hablar con ellos. Usted debe de ser un cristiano de oración. Amén. El problema y las circunstancias lo deberían de acercar más a Dios y clamar más a Él. Como diría el salmista, en todo tiempo invocaría al Señor. Amén. En cada momento, donde usted ande, orando en la calle, orando ahí donde anda, come unos alimentos en la calle, ora por sus alimentos en la calle y no le da vergüenza. O es una persona de oración, es una persona que está en constante comunicación con Dios. Punto número 3. Nada nos separará de Él. Del versículo 35 hay una lista, ¿cierto? Hay una lista que pregunta, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta: ¿quién nos separará? ¿Por qué hace la pregunta ¿quién? No hace la pregunta ¿qué? Dice ¿quién? ¿No? Y hay cristianos que se alejan de Cristo. ¿De quién? ¿Verdad? Y vean que en esta lista tenemos 7 cosas, ¿cierto? Sí. ¿Como quién? Y dice, la primera que está en su lista es Tribulación. una tribulación. ¿Sabe qué es una tribulación? Una tribulación es cuando una persona está pasando una pena o un disgusto o una aflicción. Hay personas que perdieron empleos, familias por esta pandemia. Y puede ser una tribulación para ellos. Y Pablo les preguntaba a los cristianos de Roma: ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? A ver, ¿quién? Y les pregunta: ¿una tribulación? Imagínense.
No sé si esto te anime, te aliente, no lo sé. Pero una pregunta así como la de Pablo que dice, a ver, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Una tribulación? Y tú estás viendo como cristiano que están persiguiendo a los puros cristianos y los están matando. Eso te anima. Así como Pablo intenta animarlos y decirles, a ver muchachos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. O sea, la tribulación, una pena. Es así como si fuera una persona que, como si Pablo no tuviera sentimientos, ¿cierto? Ay, Pablo, estás viendo que ya perdí a mi ser querido, a mi familiar, y tú ni sentimientos tienes. Y él dice, ¿qué? ¿Eso qué? Vea lo que dice. Y luego en la segunda, una angustia. ¿Qué es una angustia? ¿Qué es una angustia? Una angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable, una amenaza o una desgracia, un peligro. Están persiguiendo a los cristianos, los están asesinando. Es como cuando de repente escuchas, es que COVID, ya le dio COVID, y entras en una angustia, ¿no? En un miedo, te dio el COVID, te vas a morir, vete al hospital, entras en un paro, ¿sí o no? Y dice Pablo, no, imagínate que Pablo está contigo y él te dice, ¿a poco eso es espiritual? No sé si estoy entendiendo. O sea, Pablo está animando a la iglesia de Roma que está siendo perseguida para ser asesinada. Y Pablo les dice, ¿qué nos separará? ¿A poco esto te va a alejar? ¿Eso te aleja? Es que ya no quiero ser cristiano, Pablo, están asesinando a los cristianos. ¿Y eso te desanima? ¡Wow! ¿Y a ti qué te desanima? ¿A ti qué te desanima? ¿La sonrisa de mi hermano? ¿Qué te desanima? ¿Su belleza de mi hermano? ¿Qué te desanima? Ay, es que ese hermano me vio y se sonrió así. Por eso ya no voy a ir a la iglesia. Hoy los cristianos, ¿de qué se desaniman hoy los cristianos del siglo XX? ¿De qué se desaniman? Muchos cristianos se desaniman porque si hace frío, ¿verdad? Es que hace frío, ya no quiero ser cristiano. Hace calor, es que hace calor, ya no quiero ser cristiano. ¿De qué se desaniman hoy en día los cristianos? No, ustedes son valientes, ¿cierto? Amén. ¿Cierto o no? Ustedes son bien valientes, ¿cierto? Amén. Pues están aquí. Estamos en semáforo rojo. Están aquí adorando al Señor. Ustedes son unos cristianos rebeldes también. Son los cristianos rebeldes. Obedientes a Dios, pero rebeldes al gobierno. Así me ven a mí. Me dicen que soy un pastor rebelde. Está bien, pues, soy pastor rebelde. Pablo dice, ¿te desanima una tribulación, una angustia o una persecución? ¿Qué es una persecución? Una persecución es cuando están siguiendo a alguien, ¿cierto? Una persecución. Una persecución también es un conjunto de acciones represivas o un maltrato hacia alguien, a una persona, ya sea también un grupo religioso, como en Hidalgo o en Chiapas, en Oaxaca, todavía hay lugares en donde hay persecuciones para los cristianos. Y Pablo le escribe a los cristianos que están en Roma y les pregunta, ¿la tribulación o la angustia o la persecución? Y luego dice, o hambre, la necesidad económica, porque no había que comer. No había para comer. Estaban ayunando, forzosamente estaban ayunando. O desnudez. No hay economía. Es que no hay economía, traigo los mismos zapatos y ya cuando paso allá por la calle piso un chicle y hasta sé de qué sabor es. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Traen bollitos debajo de su zapato, traen ventilación, aire acondicionado.
Y luego dice, o un peligro, o una espada. Dice, ¿qué es lo que te va a desanimar? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Quién, dice, nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? La iglesia, los cristianos de Roma, ellos estaban teniendo problemas. El rey David tenía problemas, serios problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Se pueden comparar con los de ellos? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es lo que te está desanimando para servir al Señor? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué te detiene? Ellos pasaron por momentos difíciles. Ellos tenían hambre, buscaban a ver qué comían, a escondidas. Había una persecución. Hoy nos quejamos porque no nos dejan entrar 2 personas a la bodega. Ay, dijeron que 2, no, una solamente. Eso me molesta, ¿verdad? ¿Cómo una? Llegará el momento en que ni una va a pasar. Ni el cristiano. ¿Por qué? Porque van a buscar la marca en tu frente o en tu mano derecha. La van a buscar, y si no la tienes, no pasas, no vas a poder ni comprar ni vender. Estamos aquí. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? ¿Cómo? Tenemos que aprender, porque hay síntomas cuando un cristiano empieza a alejarse de las cosas de Dios y deja de orar, deja de leer las Escrituras, no muestra interés en las cosas espirituales, empieza a dejar de congregarse y después deja de congregarse, deja de amar a sus hermanos en la fe, después tiene resentimiento en su corazón y después no quiere perdonar a quien le hizo daño. Entonces hay personas que se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque les sonrió, porque le hizo una sonrisita, porque el hermano o la hermana está demasiado guapa o guapo, ¿verdad? Y por eso me voy de la iglesia. No, es que está muy guapo, está muy guapo. Mejor no. ¿Qué es lo que desanima al creyente hoy en día? Ahora vean el ánimo que Pablo les dice en el verso 36. El ánimo. Déjame pensar. Esto no sé si te anime, pero eran las palabras del apóstol Pablo en una realidad como esa. Una persecución, se están muriendo los cristianos, y puro cristiano. Como lo dije, COVID agarró parejo, cristianos y no cristianos, pero en el tiempo aquel eran puros cristianos. Y Pablo les dice, hasta les cita un salmo. ¿Y qué les dice? Verso 36, ¿qué les dice? Como está escrito. A ver, hermanos, miren si ya está escrito. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Es que se está muriendo puro cristiano, y ya siento que sigo yo. ¿No debería de ser un gozo ir con el Señor? ¿O todavía hay miedo? Si todavía hay miedo, y si no hay una convicción de la seguridad eterna, entonces lo invito a que acepte a Cristo Jesús en su corazón y asegure su salvación. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que algún día iremos o moriremos, partiremos con el Señor, con COVID o sin COVID. Y si Dios quiere, miren, y si Dios quiere, nos va a llevar, haya o no haya COVID, nos va a llevar. Y esto tiene que ser bien claro, hermanos, por eso debemos de ser bien conscientes en esto. Si usted va a partir, y si Dios lo dejó aquí, es con una sencilla razón. Dios quiere algo de ti. Si no
te ha llevado es por algo. Así es que pregúntale al Señor y dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Lo voy a hacer. Hazlo. Como muchos de los salmos, uno de los salmos dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. Cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Dile: a mí el Señor me ayudó. Amén. Cuenta las maravillas. El Señor me ha ayudado. El Señor nos ha ayudado. Amén. Cuando tuvimos la reunión de pastores aquí, yo le platiqué a mis amigos como pastores y les dije: nosotros no hemos cerrado, seguimos reuniéndonos. Y unos pastores nos decían que abrieron sus iglesias y ellos nos decían que el 30% de su asistencia había regresado. El 30%. ¿Saben qué significa eso? Ni la mitad. Ni la mitad de los hermanos. Si era un grupo de 100, ¿cuántas personas eran? Imagínense. Y yo veo aquí gente valiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gente que quiere adorar y que quiere exaltar el nombre del Señor. Amén, amén. Y la iglesia sigue creciendo y seguimos creciendo gracias al Señor. Y yo esto se los platicaba a ellos y les dije: y estamos trabajando en Huehuetoca y en Ojo de Agua y seguimos adorando al Señor. Amén. Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén. No se dé el lujo de verdad de morir. Hable, predique a Cristo y dígale que Él existe. Y si algún día Dios se lo va a llevar, se lo va a llevar. Y si lo tienen que meter en esa cápsula del tiempo, pues está bien. Sí, es una cápsula del tiempo. ¿Sí las conocen? ¿No las conocen? Hay unas allá donde dicen funerarias, ahí las ven. Son así largas, unas de madera y unas de madera. Son unas cápsulas del tiempo, ahí lo meten a uno y de repente despierta usted en otro lado. Amén. ¿O no? Sí, ahí lo meten y ya. Lo meten debajo de la tierra. Esto va a regresar a esta naturaleza, pero su alma va a ir a casa. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego sigue diciendo: antes en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, somos más que vencedores. No nos puede detener tantito un peligro, no nos puede detener algo que digan: ay, es que ahí hay un peligro, no, aléjense. No, la Biblia dice que somos más que vencedores. Si usted tiene que partir, partirá y punto, y ya no tiene que temer. No, miedo solo al Señor. El temor solo debe de ser a Dios, solo a Él. Dice este texto, verso 38, dice: por lo cual estoy seguro. Diga conmigo: estoy seguro. Una vez más: estoy seguro. Otra vez: ¿en qué cosa? Estoy seguro de qué cosa. De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ¿qué? Ni ninguna cosa creada, incluyendo COVID-19, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede detener, nada. La iglesia, mire, la iglesia es, Dios guarda su iglesia. Nosotros no. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Él está con nosotros como poderoso gigante.
Por eso, mis amados hermanos, no nos debemos de detener y glorificar el nombre de Dios que prohibieron, que sancionaron. Pues nos metemos a escondidas y lo hacemos a escondidas, pero no vamos a dejar de adorar al Rey. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus maravillas, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos dices, Señor, que somos más que vencedores. Aún aunque está escrito, Señor, que por ti somos muertos todo el tiempo. Ya morimos. Contigo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Y lo que ahora lo vivimos en la carne, lo viviremos para ti. Viviremos para ti, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte, Padre. Y estamos seguros y convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los príncipes modernos o potestades, poderes de las tinieblas o terrenales, ni lo de hoy, ni lo del futuro, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni ninguna otra cosa creada, incluyendo una enfermedad, o una pandemia, o un virus, nos separará de tu amor. Señor, en ti y en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos mantenemos firmes para adorarte, para exaltarte, Señor. Tú que vives y tú que reinas, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.